Bueno, pues buenos días. Gracias a esta nutrida asistencia que tenemos este año. Vamos a dar comienzo a los 7º encuentros en el lugar, que este año, pues, al menos un año, o 2 o 3 años quizá, que son las conmemoraciones de los procesos de independencia de las naciones hispanoamericanas, es decir, lo que muchos consideramos el fruto, la realización del Imperio Español, si tenemos en cuenta en gran parte de los planteamientos de este. Por lo tanto, pues considero que es un tema que nos atañe a todos. Afortunadamente contamos con representantes no solo del público, quiero decir, no solamente de muchas regiones españolas, sino incluso de alguna nación no española, pero sí hispana. El tema que vamos a elegir hoy, puesto que este proceso pues es bastante largo, se sitúa en el inicio de dichas emancipaciones. Y la figura elegida, pues evidentemente, es muy representante de la época, es Fernando VII, el famoso rey felón, del que hoy seguramente conoceremos detalles completamente inesperados, que probablemente expliquen muchas de las cosas que ocurrieron durante su reinado, un reinado bastante turbulento. El conferenciante, aquí lo tenemos, es Pedro López Arriba. Pedro López Arriba es madrileño, es licenciado en Derecho y en Filosofía, trabaja para el Estado español y podemos decir que es un verdadero dinamizador de la vida madrileña, puesto que no solamente es el presidente del Centro Riojano de Madrid, que como todos sabemos tiene una vida en cuanto a actividades muy intensa, sino que también forma parte de es el presidente de la sección de Ciencias Jurídicas del Ateneo de Madrid, una institución pues, que ha sido clave en muchísimos de los acontecimientos que ha habido en España en los últimos siglos. Es también escritor, tiene un libro muy interesante que ahora hace un rato estábamos comentando, pues que probablemente dé muchas claves de lo que está ocurriendo hoy, por ejemplo, en Libia y en otros sitios donde hay diversos conflictos internacionales. Es el libro Kosovo, la coartada humanitaria, por ahí tenéis un currículum que os da muchos más detalles. Es un articulista que ha desarrollado su labor en muchos medios, y no solamente por medio de la palabra escrita, sino como conferenciante, puesto que aparte de todos estos foros de los que hemos hablado, pues también ha intervenido interviene en diversas tertulias radiofónicas. Y bueno, pues creo que es una persona absolutamente solvente para tratar este tema, que no es nada sencillo, por eso hay que hacer hincapié en ello. Y yo lo único que le puedo decir es que le agradezco mucho el esfuerzo que ha realizado, porque se tiene que ir a Madrid ahora en cuanto tome café. Y nada, esperemos que se vaya con un buen sabor de boca de este pueblo, que disfrute con esta actividad, y le invitamos ya formalmente a que como público pues asista de forma más relajada a los 8º encuentros en el lugar, que se realizarán al año que viene por estas fechas y que prácticamente están ya devastados, planteados. Así que damos la palabra a Pedro López Arriba. Muchas gracias. Muchas gracias por tu invitación, porque el tema yo creo que vale la pena y es un tema además que convendría tratar. Convendría tratarlo además probablemente en la orientación en que se ha estado tratando por personas muy próximas a ti y del entorno de lo que puede ser nódulo materialista en los últimos años. Y bueno, muchas gracias también porque la acogida en Carrascosa de la Sierra, no tengo la más leve queja, ha sido deliciosa y muy agradable, tanto en los contenidos, sobre todo en los gastronómicos, como en las conversaciones y en fin, la cordialidad con la que me he visto desde que llegué ayer por la tarde, y que bueno, pues da también pues ese plus de ánimo para encarar estas cosas pues con la mejor disposición. El asunto ya ha situado Iván cuál es el motivo de por qué esta conferencia. Yo he titulado, como ven, Inicio o final de una época, entre interrogaciones, porque ciertamente no sabemos si es el inicio o el final, eso nunca está muy claro, pero sí que está claro que el personaje, su reinado, es el que marca ese momento en el que la España que se había conocido hasta entonces, desde el siglo XV, desaparece y aparece un mundo hispánico que tiene evidentemente una relación directa
con lo que había anteriormente, pero también es cierto que ya en lo básico, en lo fundamental, ya no se parecerá en nada, ¿no? Y aunque encontraremos muchas similitudes luego en los propios desarrollos de lo que es el país España europeo con los desarrollos que se producen en los países que emergen entonces en América, pues ya son realidades en cierto modo quebradas, separadas y en principio contradictorias, que por similares que parezcan son diferentes. El personaje es un personaje que, como todos habrán oído alguna vez, tiene mala prensa. El juicio que le ha otorgado la posteridad a Fernando VII ha sido muy negativo. En la historiografía y en la opinión más común es un personaje que tiene, pues eso, malas referencias habitualmente. No es que falten motivos para ello. Ciertamente hay una secuencia de hechos que apuntan más bien a que el personaje se merece en gran medida la mala prensa que tiene. Pero esa insistencia en la descalificación del personaje, yo creo que dificulta la observación de la realidad del tiempo del reinado de Fernando VII. La dificulta porque enmascara bajo la descalificación todo un turbulento movimiento de ideas, de personas y de actitudes que son lo importante probablemente de la época en la que va a hacer ese cambio de una situación anterior a una posterior, bajo una descalificación genérica que de alguna manera enmascara todo lo que pasa por debajo, ¿no? Poco pasa con algún otro personaje del siglo XX español en el que todos conocemos, que le pasa lo mismo, ¿no? 40 años de un señor en el que hay grandísimas cosas que pasan en el país y que sin embargo quedan bajo el manto de una gran descalificación del personaje central de la cuestión. La verdad es que los hechos, como digo, son trascendentales porque van a determinar el mundo hispano tal como lo conocemos hoy. Y al mismo tiempo son paradójicos. Son paradójicos porque esa descalificación que cae sobre el personaje nos impide ver que, curiosamente, frente a ese generalizado juicio adverso que tiene Fernando VII, resulta que fue un rey que tuvo una popularidad notabilísima en el tiempo en que fue rey. Fue el deseado en 1807, cuando la Conjura del Escorial, que estuvo unos días bajo arresto por orden de su padre en un enfrentamiento tremendo contra Godoy y contra sus propios padres, fue realmente más que el deseado, el consagrado, cuando en 1808, tras el motín de Aranjuez, se hace por primera vez con la corona. Es el hombre al que se le invoca permanentemente durante la Guerra de la Independencia por parte de todos los que combaten a los franceses, que son la inmensa mayoría. Va a ser de nuevo el deseado en 1814 cuando retorne a España. Va a ser, bajo el gobierno constitucional tras el golpe de Riego de 1820, va a ser de nuevo aclamado por las multitudes y va a ser de nuevo aclamado por las multitudes en 1823 cuando le repongan el poder absoluto la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Sin embargo, tras su fallecimiento en 1833, su figura empieza a merecer las más severas críticas, las más infamantes diatribas y las descalificaciones más absolutas, alcanzando a ser, como decíamos hace un momento, uno de los personajes más aborrecidos de la historia de España en su conjunto. Se le llama el Rey Felón, como tú marcabas hace un rato con asiduidad. Todos hemos oído hablar Fernando VII, un desastre, un horror, tal. Bueno, pues curiosamente, y es paradójico, es un personaje que goza de extraordinaria popularidad en el tiempo que fue rey. Se movía por Madrid con un acompañante y la gente le reconocía y le aclamaba. No necesitaba, siendo un tirano, como se ha dicho de él, tan terrible, pues se paseaba él solito por las calles y la gente ni le atacaba ni nada por el estilo. Un caso curioso. Cierto que su reinado sí que está marcado en general por la fatalidad. El momento de su primera intronización, en 1808, constituyó un drama familiar de enfrentamiento con sus padres, a los que luego perseguirá durísimamente. No solamente entonces se enfrenta con ellos, en 1814, cuando retorna al trono, también dedica una pequeña parte de su tiempo a perseguir a sus padres entonces residentes en Roma, porque teme que alguien quiera volver a entronizar a Carlos IV. Y de hecho parece que hizo alguna celebración notable cuando, me parece que es hacia 1820,
fallecen sus padres, ¿no? Fallece su padre, Carlos Huerta. El periodo en el que está en Francia, entre 1808 y 1814, en una prisión relativamente dorada, pero bueno, forzada en todo caso, fue un gran drama europeo, el de las guerras napoleónicas, ¿no? La última parte de las guerras napoleónicas. Y fue un drama nacional su retorno al trono en 1814, cuando vuelve de ese exilio francés. Fue un drama constitucional el periodo 1820-1823 del trienio liberal, y fueron igualmente dramáticos los últimos 10 años de su reinado, la llamada década ominosa. Tragedia y paradoja de España en ambos hemisferios, en el breve lapso de los 10 años que median entre 1814 y 1825, pasó del ensueño de lo universal al ensimismamiento en lo particular, de la victoria al desastre y de la gloria liberal al infierno del despotismo. Bajo el reinado de Fernando VII, el mundo hispánico se rompe en 1000 pedazos, adentrándose en una larguísima fase histórica de fracturas internas de orden económico, político y social. España y la América hispana se verían abocadas desde el inicio del siglo XIX hasta casi los tiempos actuales al golpe de Estado, a la pobreza, al atraso, al conflicto, a la guerra civil y a veces hasta la pura anarquía. Bajo el reinado de Fernando VII, España tuvo que afrontar una de las más importantes crisis mundiales de la historia, por la naturaleza y profundidad de los cambios que se produjeron. Cambios en lo espiritual, en lo económico, en lo político, en poco cambios de todo orden. Un cambio gigantesco determinado por la crisis definitiva de lo que se ha dado en llamar el antiguo régimen y que afectaron de un modo muy intenso a España, aunque todos los pueblos y naciones del planeta se vieron afectados por esos cambios de uno u otro modo. Al revisar los acontecimientos a que se vio sometido el mundo hispánico en ese tiempo, desde una perspectiva estrictamente interna española, es fácil caer en la melancolía. Se trata de la historia de un prometedor progreso científico, económico, social, literario y artístico, bruscamente interrumpido en el momento en el que parecía que alcanzaba su cenit a final del siglo XVIII. Ese luminoso siglo XVIII español, en el que España parece recobrarse de los embates recibidos en la centuria precedente, en el siglo XVII, las grandes derrotas, y que llega a su final y se troca en el drama de las guerras con Francia, primero la guerra de la Convención, luego las guerras con Inglaterra, la de 1796 a 1802 y de 1804 al mismo 1808, en el que sin solución de continuidad de estar en guerra con Inglaterra se pasa a estar en la gran tempestad de la guerra con Francia, de la guerra con Napoleón, se trocan todas las alianzas y el país se mete en una línea en la que finalmente, como digo, en 1825 habrá cambiado de arriba abajo. España de 1825 es un país europeo, España en 1808 sigue siendo uno de los grandes imperios de la Tierra. Bien, ese último embate de la guerra de 1808, la guerra de la independencia, supuso la destrucción y la desestructuración completa de la monarquía hispánica, de sus estructuras políticas y administrativas, y hubo que hacer una reconstrucción que, siendo imposible ya desde los viejos parámetros de la monarquía tradicional, resultó sumamente lenta y trabajosa, y en ocasiones se podría pensar incluso que está todavía hoy día inconclusa. Los españoles que protagonizaron esos hechos del cambio de centuria fueron hombres que pertenecen básicamente a tres generaciones diferentes. Una primera generación en la que están algunos de los mejores reformadores de la España ilustrada del siglo XVIII, como Floridablanca, como Jovellanos, que se mantendrían en primera fila de la política nacional hasta su muerte. Floridablanca muere en 1809, Jovellanos, este año en noviembre se cumplirá el bicentenario de su muerte. Son de los primeros que reaccionan y dan legitimidad y fuerza a lo que es la sublevación contra los franceses, contra la monarquía impuesta de los Bonaparte, ¿no? Hay una segunda generación, bueno, pues ciertamente coinciden con el rey Fernando VII en su primer momento, sus primeros meses de reinado, también bruscamente interrumpidos por la invasión francesa. Hay también una segunda generación, la generación liberal, que encara la crisis de 1808, Argüelles, Alcalá Galiano, Flores de Estrada, Martínez de la Rosa, Duque de Rivas, Martínez Marina, Conde Toreno. Bueno, la nómina es extensa, ¿no? Y no, si la hiciéramos sería larguísimo.
Es una generación esta que descolló en la literatura, en el arte, en el pensamiento, en la economía, en la política, pero su coincidencia con el monarca es, digamos que demasiado arriesgada para sus vidas y tensa. Son los que intentan imponerle a Fernando VII la Constitución, fracasarán, estarán encarcelados, algunos fueron condenados a muerte, retornan al poder en 1820 con el golpe de Riego, pero también de un modo peculiar que les lleva a fraccionarse en lo que serían ya las tendencias que se terminarán marcando del liberalismo conservador, moderado, y el liberalismo exaltado, que bueno, tiene también su propia marcha. Y hay una tercera generación que nace en el momento del principio del siglo, o hacia finales del XVIII, que va a encontrar su momento de esplendor en los ultimísimos años de Fernando VII o en los momentos inmediatamente posteriores, entre los que encontramos a personajes del calibre de Mendizábal o de Espartero, nacidos los dos en las postrimerías del XVIII, pero que van a encontrar su momento de esplendor justamente después del reinado de Fernando VII. Espartero, ambos dos, Espartero y Mendizábal, son grandísimos dirigentes liberales. Uno militar y conoce a Fernando VII y tiene con él por lo menos que sepamos, un encuentro importante, un encuentro del que pudo salir ejecutado o camino del patíbulo, para ser más exactos, y sin embargo salió confirmado en el generalato. Y Mendizábal es un hombre que tiene que huir de España porque le condenan a muerte en 1823. Bueno, son las tres generaciones de españoles que conocen el reinado de Fernando VII, que se puede dividir en tres etapas, se puede dividir en dos, pero que dura más o menos de 1808 a 1833. Esos mismos hechos a los que nos estamos refiriendo, si los revisásemos desde la historia de otros países o en la perspectiva general de la historia universal, se aprecia principalmente una cosa que no ha vuelto a pasar y que entonces pasa por última vez, no para bien, pero sí que es cierto que España vuelve a ser el centro fundamental. España y su imperio vuelven a ser uno de los centros básicos de la política mundial. Pero importantísimo, el papel de España es central en la actividad diplomática y en la actividad política en general de las potencias de la época. No solamente están implicadas Francia o Inglaterra, tradicionales agentes o sujetos activos de la política mundial ya hacía tiempo, también Austria, también Prusia, también Rusia y también los nacientes Estados Unidos van a ocuparse intensísimamente del asunto español en esos años. Los principales o de los principalísimos diplomáticos de todos estos países van a ser enviados en misión normalmente a Madrid, porque seguir la evolución de la crisis española es para todos ellos trascendental, ya que esperan encontrar en el inminente desmoronamiento del imperio hispano ventajas estratégicas, botín y ventajas de todo orden, ¿no? La verdad es que fue un tiempo de grandísimas alternativas. El antiguo régimen se hundía en todas partes definitivamente y la rivalidad imperialista alcanza un auge desconocido hasta entonces. Francia es mucho menos revolucionaria de lo que se ha dicho. En realidad, la Revolución Francesa tiene más que un carácter de revolución liberal y democrática, aunque algo de eso tiene también. Es sobre todo quizás la última gran apuesta, la última gran ofensiva de Francia para lograr una supremacía mundial que se le ha ido escapando de las manos desde mediados del siglo XVII, a manos en el mar y en América de españoles y de ingleses, y a manos de austríacos y prusianos, también muy apoyaditos por los ingleses en lo que es el conjunto del continente. La Revolución Francesa quizás es, o desde la perspectiva de la política internacional, es más bien enjuiciable como un intento último y desesperado de Francia de hacerse con una hegemonía mundial que se le había venido escapando de las manos en todo el siglo XVII, segunda mitad, y todo el siglo XVIII. La verdad es que Austria y Prusia también tienen su intento de alzarse con la supremacía en el mundo germánico y en el continente. Rusia aspira a expandirse por América, ya estaba bien asentada en Alaska. Alaska la venderá a finales del siglo XIX a Estados Unidos,
pero en aquella época Rusia hace una importante expansión, o pretende una importante expansión por América, en la que colisiona con Inglaterra, desde luego, pero también con España, y nos encontramos con que los recientes Estados Unidos también tienen una búsqueda de un espacio propio para su expansión que les permita afirmar su independencia. España, en ese contexto, se va a batir en un intento desesperado por sobrevivir en medio de la gran tormenta desatada por las ambiciones imperialistas de todos los otros. Fue un tiempo en el que se sucedieron grandes cosas y cosas terribles, un tiempo de ilustración y de locura, de luz y de tinieblas. En algún momento todos creyeron que tenían en sus manos los objetivos por los que luchaban, para el momento siguiente ver disiparse todo lo logrado. Y al final de todo aquel turbulento periodo, pues nos encontramos con el mundo moderno en una configuración prácticamente similar a la que conocemos actualmente. Había habido un grandísimo cambio. Los personajes de la política internacional que protagonizaron los principales hechos a los que nos estamos refiriendo, la verdad es que figuran por derecho propio en los puestos de honor de la historia nacional de cada uno de sus países y ocupan puestos trascendentales de la historia universal moderna. Está entre los ingleses Pitt el joven y sus más aventajados discípulos, Castlereagh, Canning o Palmerston, los norteamericanos Washington, Jefferson, Madison, John Quincy Adams o Monroe, los franceses Bonaparte, Italia e Irán, y también en el último tramo de este periodo Chateaubriand, los austríacos Francisco I y Metternich, el ruso Alejandro I. Personajes de todos ellos hemos oído hablar, o por lo menos de algunos, todos en alguna ocasión, porque son personajes trascendentales de la historia universal. La lástima para Fernando VII es que tiene que lidiar como monarca absoluto con personajes de esa talla y de ese calibre. Todos ellos grandísimos estadistas, geniales estrategas que dirigieron normalmente para bien los asuntos de sus países, y España fue probablemente eso que comentaba antes del centro de atención, fue el centro de atención porque de lo que se trataba era de cómo repartirse el imperio. Bueno, hecha esta presentación de lo que es el contexto en el que se va a producir el reinado de Fernando VII, yo tocaré tres momentos importantes para el estudio del personaje, que son Fernando VII en su regreso en 1814 y el problema entre liberales y serviles. En un segundo momento veremos, también un poco por encima, lo que es la cuestión americana, uno de los grandes temas de la política española y mundial, desde luego en ese momento, pero probablemente también en otros. Y por último, haremos una pequeña revisión al tipo de déspota o de tirano que fue realmente Fernando VII frente a esa historiografía adversa a la que me he referido al comienzo de este encuadre del tiempo y de los lugares en los que le tocó vivir. Fernando VII, como señalé, retorna a España en 1814. Él ha firmado previamente con Napoleón el Tratado de Valencé el 11 de diciembre de 1813. Y quizás es el único entonces que tiene todavía la visión procedente de la escuela de la política ilustrada, del conde de Aranda, del propio Floridablanca que hemos mencionado y de algún otro, de que España tiene que intentar sobrevivir buscando la balanza, el equilibrio de poderes entre Francia e Inglaterra. Y él es consciente de que Napoleón se encamina hacia su final y que va a haber un triunfo definitivo de Inglaterra. Entonces, él en el Tratado de Valencé hace un pacto con Napoleón para intentar amortiguar algo que a Fernando VII le da bastante miedo, y con razón, que es la hegemonía absoluta británica en el mundo. Él retorna a España y el primer conflicto que tiene que vencer es el debatirse contra los hombres que han dirigido la lucha contra Napoleón, las Cortes de Cádiz, y el gobierno que viene ya de las Cortes Ordinarias en 1813. Fernando VII tiene, por un lado, el temor de verse sometido a una constitución, la de Cádiz, cuyo principal problema, a mi juicio, aunque este es probablemente un asunto para otro debate, pero hay que apuntarlo inevitablemente, la Constitución de Cádiz y el sistema de gobierno diseñado por ella era una constitución hecha en un tiempo en el que no había rey, probablemente para gobernar en un sistema en el que no hubiera rey. Al haber rey, el conflicto era inevitable, porque la Constitución de Cádiz era impracticable para cualquier rey que viniera a gobernar. Era una constitución para que hubiera un consejo de regencia, que es lo que había antes del retorno de Fernando VII, con un sistema de gobierno modernizado, muy al día, pero que
era absolutamente impracticable para cualquier monarca, por muy bien intencionado que estuviera. La verdad es que el caso de Fernando VII, además, no estaba precisamente muy bien intencionado. La tradición ha difundido una idea general del carácter del monarca que debe matizarse para situar al personaje en ese contexto que hemos definido. En realidad, Fernando VII, al definir su sistema de gobierno, no es que estuviese contra las Cortes de Cádiz en particular, que lo estaba, sin duda, pero en realidad fue enemigo de todos aquellos que pretendieron imponerle líneas de gobierno por encima de su soberana voluntad. Los liberales no fueron siempre los más aborrecidos por el monarca, aunque sí los más peligrosos a su juicio, porque son los únicos que le habían disputado en serio sus poderes. Los otros, los llamados serviles entonces, que con el tiempo se llamarán apostólicos y con el tiempo, después de la muerte del rey, serán el carlismo, lo que intentarían siempre era mediatizar su política o imponerle líneas de gobierno. Los únicos que llegaron a deponerle en algún momento, durante unos pocos días, fueron los liberales, y de ahí su inquina. Pero los liberales no fueron siempre los peores en su consideración. De hecho, algunos liberales llegaron a ser ministros con él en las épocas duras, no en el trienio liberal, que obviamente todos los ministros fueron más bien de tendencia liberal. En la primera época, en el sexenio absolutista, que se llama de 1814 a 1820, hay también algún señalado ministro liberal, Martín de Garay, que había sido un hombre que había trabajado en las Cortes de Cádiz, amigo de Jovellanos, y que se encargará de la cartera de Hacienda entre el año 1816 y 1818. Y hay también algún otro notable personaje que entonces está ascendiendo en la administración, que también viene del entorno de las Cortes de Cádiz, C.A. Bermúdez, y que llegará a ser con el tiempo primer ministro en los últimos meses de vida de Fernando VII y en el arranque del reinado de Isabel II. Cierto que también hay notables serviles, precarlistas, como Eguía o Calomarde en los gobiernos de Fernando VII en ese primer momento y luego también en momentos posteriores. De hecho, para el rey, tanto los liberales como los primeramente denominados serviles resultaban igualmente peligrosos para sus designios, en tanto que todos ellos pretendían imponerle programas de acción, tanto en lo interno como en política exterior. Sus preferencias en ese primer momento de gobierno, del año 1814 al año 1820, se guían hacia lo que son las camarillas regias de los más íntimos del rey. Ahí lo que pasa es que hay un contexto de personajes un tanto turbios, como un tal Ugarte y algunos otros bastante incompetentes, aunque también hay personajes relativamente competentes como Ceballos, José Miguel de Carvajal o Mancanaz en su entorno. Y con el tiempo, Fernando VII, buscando ser un poco el punto central, el punto de encuentro entre los liberales escolados a la izquierda y los serviles a la derecha, va a buscar en los afrancesados la gente que le lleve adelante el gobierno. Hombre, en un primer momento, en ese periodo del 14 al 20 es complicado, porque, claro, los afrancesados están muy mal vistos, son los colaboracionistas con Bonaparte. Cierto que él, en 1816, da una amnistía importante que va orientada fundamentalmente hacia los afrancesados. Es curioso porque apenas hay liberales de los que están encarcelados a los que se les puede aplicar la amnistía, pero a los afrancesados se les aplica prácticamente a todos. Pero hay un problema, que lo que la gente quería sacar de la cárcel eran los liberales, y a los afrancesados que intentaban volver de Francia se les recibía muy mal, con lo cual la amnistía no puede aplicarse bien y se queda ahí en un momento como de, en fin, suspendida. Tendrá que pasar más tiempo para que los afrancesados ocupen un papel trascendental en la política española, que va a ser justamente en el segundo momento de absolutista de Fernando VII después de la invasión francesa de 1823, ¿no? Él en ese momento intenta también presentar su mejor perfil. Justamente pensemos que, por ejemplo, Fernando VII tiene como modelo de rey, o intenta vender que su modelo de gobierno es el que representaría el modelo de su abuelo Carlos III, el rey ilustrado, y tal. Hace alguna obra encaminada a demostrar y acreditar eso, como el hecho, por ejemplo, del Museo del Prado se inaugura en 1819, un momento en el que los rigores del absolutismo están un poco atenuándose. Fernando VII ahí anda con el problema tremendo de que no consigue enderezar la política por donde él le gustaría que fuese, ni en lo interno ni en lo internacional en España, y empieza a hacer gestos
para reivindicar ese carácter ilustrado que él pretende dar a su reinado, la inauguración del Museo del Prado de 1819 es uno de los momentos trascendentales en los que se pretende presentar como un monarca ilustrado a imagen y semejanza de su abuelo Carlos III. Él, la verdad es que tenía también, como decía antes, en lo político, una vaga idea de la posición de España en el concierto internacional entre Francia y Inglaterra, y tenía también una idea muy clara de que no dejaría jamás, sin presentar durísima batalla, que alguien le limitase o le restringiese los poderes que tenía como soberano absoluto. Bueno, el sistema de gobierno que sigue Fernando VII en ese periodo y que luego va a seguir de modo más acusado después de 1823 va a ser el sistema de gabinete ministerial, pese a la retórica de restauración de la monarquía tradicional con la que había vuelto él al trono. El sistema de gabinete ministerial, en fin, no nos engañemos, es un sistema que se fue abriendo paso desde finales del 17 y que triunfa en general en el 18, que se irá definiendo, en vez de por consejos de guerra, consejo de Indias, consejo, también en Francia, en Inglaterra, en Austria, se va abriendo camino de la misma manera esta fórmula de gobernar, que es formar un consejo de ministros, ¿no? Bueno, pues eso también había pasado en la España del 18, no había un modo muy claro, pero sí podemos hablar de que Patiño con Felipe V fue un primer ministro, o el Senada, Carvajal, Val y otros con Fernando VI, como el conde de Aranda, Campomanes, Florida Blanca, con Carlos III, con Carlos IV de Borbón y Godoy. A ese sistema, sin control parlamentario, frente al modelo inglés, que sí tenía un control parlamentario, se le llamó el despotismo ministerial. Y era el sistema que se llegó a aborrecer aquí y con el que se combatía antes de 1808, porque el despotismo ministerial era, por así decir, el sistema que todo el mundo identificaba con el odiado Godoy. Bueno, pues Fernando VII, pese a que cuando retorna dice que va a gobernar de un modo que no recuerda desde luego a Godoy, va a continuar gobernando y ya de modo indefinido, pues, hasta que se plasme más en firme en el último periodo de Fernando VII y con Isabel II, con un Consejo de Ministros en el que él ejercerá, sobre todo en el primer momento, en el primer sexenio absolutista del 14 al 20, como presidente del gobierno, aparte de rey, y que luego, después de la invasión francesa, intentará amortiguar poniendo algún primer ministro o algún antiguo del primer ministro, como lo sería Ballesteros y como lo sería señaladamente el también mencionado Ceadro, que ese ya es un primer ministro en toda regla en España. El modelo de gobierno al que nos estamos refiriendo encuentra en ese momento, ese primer sexenio absolutista, encuentra una anécdota que vale la pena contar para ver qué es lo que estaba pasando realmente en el conjunto del país. Me refiero al denominado negocio del siglo, que igual algunos conocen, pero si no lo conocen a algunos también vale la pena por lo menos refrescarnos sus líneas fundamentales. El negocio del siglo consistió en la adquisición en 1817 por España de 10 barcos de la escuadra rusa que eran necesarios para seguir enviando expediciones de refuerzo al ejército español que se batía en América contra los independentistas, principalmente en lo que era la Nueva Granada, lo que es actualmente pues Venezuela, Colombia, ¿no? Donde se daba la principal línea de conflicto, toda vez que lo que era el Virreinato de la Plata y la Capitanía General de Chile estaban perdidas desde hacía ya tiempo y ahí era prácticamente imposible el volver a dominar, salvo que se enviase un gran ejército, desde una base sólida que era el Virreinato del Perú, donde los españoles siguen teniendo hegemonía hasta prácticamente el último momento. A Perú se le fuerza la independencia, ¿no? Entonces, para poder enviar tropas, habida cuenta de la enemiga inglesa, a que los españoles recobren la posesión en puridad de América, pues hacen falta barcos y se compran 10 barcos a Rusia. Los barcos se compran sin que lo conozca el ministro de Marina, nada. Lo hace este Ugarte al que me refería antes, que era un personaje bastante turbio, se había convertido en agente financiero, pero procedía del mundo de la peluquería. Ciertamente era un hombre listo, ciertamente, porque pasar de peluquero a financiero, en fin, pues no lo hace un tonto, eso está claro. Pero era un hombre, pues eso, más bien de corruptela y de corrupciones. Y se organiza pues lo que se llama el gran negocio del siglo,
que consistió en comprar por cifras altísimas, que las tengo por aquí, aunque no, en un negocio que hace en este lugar con el embajador ruso en España, por la cantidad de 13.600.000 rublos, que era una cifra colosal en la época, con un primer pago de 600.000 libras esterlinas inglesas en Londres, que no se puede llegar a pagar porque alguien se lo ha quedado en comisiones por el camino, ¿no? Bueno, luego llegaron los barcos aquí, los barcos están podridos, hay que hundirlos, no vale para nada. Lo monta el ministro de Marina, es el primero que se indigna y se horroriza cuando se entera, pocos días antes de que lleguen a Cádiz, que los barcos están llegando, designa una comisión para revisarlos. La comisión, con unos oficiales experimentados, la Armada Española era notable, se había quedado sin barcos en Trafalgar, pero seguía teniendo una notable y competente oficialidad. Revisan los barcos y dicen, esto es una porquería, esto no vale para nada. Lo ponen en el conocimiento del rey, y el rey lo que hace es cesar al ministro de Marina y procesar a los de la comisión del almirantazgo que habían estado revisando los barcos, y les expulsa del ejército. Se monta un grandísimo escándalo, y lo que tiene que hacer al final es encarcelar a Ugarte y liberar a los de la comisión militar que había revisado los barcos. El escándalo era ya abrumador. El dinero había desaparecido, ni siquiera se había podido pagar a Rusia y se había embolsado. Había un amante del rey, que parece que el rey también pues, se llevó una pingüe parte de los entonces, ¿no? El tema, claro, el tema, haber utilizado un asunto tan sensible como es América, que se estaba perdiendo y a pasos agigantados, para hacerse ese negocio, que en vez de llevar fondos a América, llevó solamente recursos a los bolsillos de algunos particulares, pues también nos ayuda a entender el ambiente que se está creando en una España que poco a poco se va acercando al éxito del golpe de Riego, porque el golpe de Riego, la verdad es que pudo haber sido una tontuna. A Riego le secundan 4 piraos, entre ellos, por cierto, el que luego será el gran primer ministro desamortizador, Mendizábal. Y lo que ocurre es que el ambiente, con todas estas cosas y pequeños escándalos que habían sucedido, determinará que la opinión pública termine decantándose en favor de un Riego que anda errante 3 meses por las serranías de Andalucía, intentando escapar más que otra cosa de la persecución que le someten las tropas del rey, y levantamientos en La Coruña, en Barcelona, tal, determinará que en marzo-abril de 1820 el golpe de Riego triunfe, Riego el gran triunfo en Madrid, y es entonces cuando Fernando VII declara aquello de vayamos todos juntos y yo el primero por la senda constitucional. Pero bueno, Fernando VII tenía el problema de que no fue leal a nadie. Si alguien quiere indagar más en lo que es el periodo, tiene las magníficas novelas de Benito Pérez Galdós, la segunda serie de los episodios nacionales, concretamente Memoria de un cortesano de 1815 y la segunda casaca, en la que aparecen con lo de la segunda casaca, es como lo de la segunda chaqueta, no, lo que pasa es que en la época se llevaban casacas, no chaquetas. Y marca muy bien lo que es ese entorno de corrupción que hay en el primer sexenio de gobierno de Fernando VII, que va a explicar perfectamente cómo se llega al golpe de Riego y a su triunfo. Cierto que después de aquella experiencia, tras la invasión de los 100.000 hijos de San Luis, el rey va a intentar mejorar su sistema de gobierno, y su enfrentamiento, si bien en ese primer sexenio se ha apoyado en los serviles contra los liberales, en el segundo momento va a buscar ese punto de equilibrio, de que gobernar apoyándose no en los serviles, sino en alguien que pueda sonar a liberal, aunque no sean los liberales. Él no perdonará jamás los días de 1823 en que las Cortes le pusieron en Sevilla. Y, en fin, la reflexión de 1824, de hecho, otro de los episodios nacionales de Galdós se llama así, la represión de 1824, fue muy dura, porque el rey no perdonaba que le hubieran intentado deponer, pero fue muy dura en 1824. Enseguida, en 1825, empieza a intentar recuperar, no liberales, que aunque alguno todavía que no haya estado muy comprometido lo va a intentar rescatar para gobernar, para tenerlo en su gobierno, pero sí a francesados. Es el momento en el que un Javier de Burgos empieza a descollar en la política española, será luego el autor de la división provincial en 1834, ¿no? Pues empieza a descollar en la política española en 1825-26.
el asunto se le empieza a ir un poco de las manos porque los serviles, los realistas, los apostólicos, que se llamaban ya en aquella época, se sienten muy defraudados. De hecho, Fernando VII, si bien en el primer sexenio ha recibido varios intentos de golpe de Estado por parte de los liberales, en el segundo, en la década ominosa, pues resulta que quien le va a plantar cara más seriamente van a ser los apostólicos, o sea, los que luego serán con el tiempo los carlistas, que le montan la famosa guerra de los agraviados en 1827. Pero de eso hablaremos un poquito después. Decir que justamente, para terminar este punto de lo que es el enfrentamiento entre liberales y civiles en la época de 1800, en lo que es la última etapa, 1823-1833, decir que realmente ahí empiezan a romperse la línea, incluso en la propia familia, y el príncipe Don Carlos empieza a intentar capitalizar. El rey no tiene descendencia y ciertamente fue un hombre que vivió poco tiempo, murió sin haber cumplido los 50 años, le quedaban unos días, estaba enfermo de gota desde prácticamente, si recuerdan algunos ahora el cuadro de la familia de Carlos IV de Goya, ven a un Fernando VII que estaba ya bien gordito y debía tener entonces, para cuando se pinta ese retrato, unos 16, 18 años, pues fue enfermo de gota crónico y una salud bastante endeble que le lleva a morir pues relativamente joven, no es que para la época 50 años fuera muy joven, pero todo el mundo pensaba que iba a morir sin descendencia y Don Carlos se va planteando el cómo llegar al trono y empieza a ser la cabeza de los serviles. Fernando VII reaccionará acentuando su orientación liberalizante, llamarle liberal sería seguramente un poco exagerado, y realiza, pues como había realizado algún gesto ilustrado en el siglo, en el periodo inmediatamente anterior, o en el Museo del Prado, aquí abordará algunas otras tareas: la aprobación del Código de Comercio de Saitiandino en 1829, trabajos que empiezan 2 años antes, en 1827, y que constituyen el cumplimiento de uno de los puntos fundamentales del programa de las Cortes de Cádiz, la codificación del derecho. Pues el Código de Comercio es de 1829, el primero. Estuvo vigente todavía hasta hace relativamente poco, hasta el año 90, cuando hizo la adaptación final a la legislación europea en materia de sociedades anónimas. Todavía el derecho de quiebras tenía aplicación, el viejísimo ya Código de 1829 de Saitiandino. En fin, hay alguna otra nota también de esta época, pero por abreviar pasamos a la siguiente, a ver el problema americano, la independencia americana, que es uno de los problemas más importantes de la política en la época de Fernando VII. La verdad es que venía siendo ya uno de los principales problemas de la política española y probablemente mundial desde 1492, desde el descubrimiento. En realidad, un poco en estas cosas uno se lleva la decepción cuando mira la historia de España, que ha estudiado o la que puede leer comprando historias de España, que ve que siempre el tema americano es un pequeño apéndice al final de algunos capítulos señalados, ¿no? De los Reyes Católicos pues tiene su apéndice del descubrimiento de América. Carlos V su pequeño apéndice con lo de Pizarro y lo de Cortés en México y en Perú, tal, ¿no? Unas cositas así, pequeños retazos. Cuando la realidad, la pura verdad, es que la política americana es el gran tema, el tema principal y trascendental desde los Reyes Católicos hasta Fernando VII. Tema al que se dedican discusiones, debates, legislaciones especiales, oidores, agentes reales para ver qué pasa en cada sitio. Bueno, la afluencia de metales preciosos, de plata, de oro, señaladamente, que viene de América, bueno, no solamente para España, sino que para toda Europa, porque también la piratería francesa, inglesa, danesa, etcétera, también se nutren acerca de sus respectivos monarcas de lo que saquean de los barcos españoles. Es el gran tema, el gran tema de la política mundial entre 1492 y yo creo que prácticamente eso, al comienzo del siglo XIX, es el tema americano. También es verdad que el momento de la desintegración del mundo hispánico es el de la gran integración de América en el concierto internacional, pues deja de ser una dependencia española para ser terreno abierto para todos, ¿no? Bueno, pues la cuestión americana para Fernando VII también fue trascendental, obviamente. Él, quizás con una información, no era un hombre inculto, como veremos luego exactamente, aunque tampoco fuese un hombre excesivamente cultivado,
Él tenía idea de que la hacienda machacada en la guerra de, bueno, destrozada en 1804 con Trafalgar y machacada ya lo que quedaba en la guerra de la independencia, la iba a poder recomponer con la plata americana, no estaba mal pensado, oye, las minas de Zacatecas y las de Tasco, esas seguían produciendo plata, la de Potosí ya no, pero bueno, también América es muy rica en recursos naturales y bueno, pues él pensaba que el conseguir de nuevo remesas de metales para la corona le podría ayudar a solventar esa dificultad, que a su vez le serviría para mandar tropas a América y volver a apaciguar y someter a la corona a todo el continente, ¿no? Ni lo uno ni lo otro, la producción de plata y el comercio con España estaba muy dificultado desde el hundimiento de la escuadra en 1804 y la verdad es que América estaba en otras perspectivas y los países del mundo estaban también con otras perspectivas respecto a América y al mundo del Imperio Español. En fin, es cierto que España, no voy a entrar en la importancia que había tenido en el siglo XVIII el tema americano porque fue trascendental. De hecho, España solamente consigue victorias importantes en el siglo XVIII en tierra, me refiero en el mundo americano. España había buscado el apaciguamiento de Francia, país fronterizo, y que nos inflaba a palos en todas las guerras que teníamos desde mediados del siglo XVII, y había buscado la paz con Inglaterra en el mar para evitarse problemas en América. No consiguió ni una cosa ni otra, porque aunque aparentemente se tuvieron buenas relaciones con Francia en el 18, fueron siempre alianzas en las que Francia jugaba dobles juegos, eran aliados, pero al mismo tiempo intentaban zancadillarte. La historia de la Luisiana es un intento de arrebatar parte del territorio español en favor de la corona de Francia. No vamos a entrar en esos detalles. Con Inglaterra pasa igual. Cuando se tienen alianzas con Inglaterra, Inglaterra también juega un doble juego, es aliada al mismo tiempo que enemiga. El caso más claro lo tenemos en la guerra de independencia. El famoso duque de Wellington siempre declaró aquello de el único soldado que combatió en dos guerras en España fui yo, que combatía contra los franceses y contra los españoles a la vez. Un hombre, la verdad, que brillante, ¿no? En fin, eso unido a lo que ya he señalado de que América era uno de los objetivos principales de las potencias europeas, especialmente de las dos más poderosas, Francia e Inglaterra, pero también de la principal potencia germana de la época, Austria, y hasta de Rusia, explica un poco, y que también los Estados Unidos, ya consolidados, tenían en el mundo hispánico puestas sus esperanzas en el sentido de su expansión, pues hace que el tema de la política americana se hiciese no solamente importante para Fernando VII, por lo que he dicho antes, y por restaurar su dominio, sino que pasase a ser el centro de la política internacional. Prácticamente entre 1814 y 1825 es el gran tema de la política mundial en todas partes, ¿no? En fin, el asunto, pues todos sabemos cómo acaba. Quizás a lo mejor valga la pena señalar un poquitín el entorno en el que nos estamos desenvolviendo. España parece que estaba manteniendo el tema relativamente bien, porque ni en lo que luego será México, que era el Virreinato de Nueva España, había una agitación importante independentista. Eso era un tema importante porque cubría lo que es la parte más norte de lo que era el Imperio Español, y además una parte muy delicada con frontera con los Estados Unidos nacientes y con Inglaterra y con Rusia en la parte del Océano Pacífico, ¿no? En la parte sur, la división de Morillo, en la que estará, entre otros destacados personajes, el señalado Baldomero Espartero, pues se maneja bastante bien, ¿no? hasta 1820, apacigua bastante la rebelión, queda siempre fuera de alcance en Buenos Aires y el Virreinato de la Plata y la Capitanía General de Chile, pero realmente se está viviendo un momento en el que, si se ha podido desenvolver bien hasta entonces la política española sin graves quebrantos, ha sido porque las potencias que están interesadas en el reparto del Imperio Español no habían decidido o no habían terminado de decidirse qué hacer. En 1820 el rey se encuentra con un cambio trascendental aquí, al triunfar el golpe de Río, y todo lo que había habido hasta entonces se desmorona.
empieza a haber una presión tremenda sobre España por parte de Austria, Rusia y Francia, que tienen pánico. La Revolución Española de 1820 se extiende por Europa y genera pues situaciones similares fundamentalmente en Nápoles y en Portugal, aunque también da algún primer coletazo en Bélgica, que luego llevará a la independencia de Bélgica 10 años después. El temor a que se contagie de espíritu revolucionario, no solamente en algunos países europeos, para precaución y temor de las potencias que habían vencido a Napoleón y creían que con ello la Revolución Francesa pues ya en sí daba miedo, pero daba más miedo que fuese un país como España, que tenía detrás lo que es todo el mundo americano. El tema es de alarma general. La Santa Alianza, que eran a Francia, Austria, Rusia, deciden intervenir rápidamente en Nápoles. La revuelta de Nápoles es sofocada en el mismo 1821 con tropas austríacas y tropas rusas que se ofrecen a Fernando VII, que aunque ha dicho que vamos a seguir todos y yo el primero lealmente por hacienda constitucional, conspira contra la Constitución desde el primer minuto, pues genera gravísimas tensiones. Para los franceses ver tropas austríacas en España, pánico. Para los ingleses ver a los rusos acercarse a España, vamos, imposible. Y se llega por fin ahí a una solución de compromiso con Chateaubriand de Principal Agente. Hace una de sus más brillantísimas opciones políticas, que le lleva, sin embargo, a perder la jefatura del gobierno poco después, por el pánico también que desencadenará en Londres la acción, aunque inicialmente es concertada con Londres. Inglaterra quiere apaciguar la revuelta en Portugal, la revuelta constitucional en Portugal. Portugueses, napolitanos han proclamado la Constitución de 1812, la de Cádiz, ¿no? Estas cosas que son la gloria de Cádiz, de la Constitución de Cádiz, está ahí, y en otras cosas que también sería ahora irnos de contexto, porque también tiene una influencia notable en América. Pero bueno, el tema es que Austria quiere acabar con la revuelta italiana rápidamente, y lo hace. Inglaterra quiere acabar con la portuguesa, y Francia encuentra en el asunto la ocasión de tomarse una revancha de la derrota napoleónica, de darle prestigio militar a Luis XVIII, al Borbón restaurado. Donde fracasó Napoleón, yo voy a triunfar, ¿no? O sea, invadir España y quedarme. Chateaubriand ve además la forma de recuperar los viejos sueños de la monarquía francesa, de, a través de la alianza con España, de los pactos de familia del 18, llegar a América, cuando les habían echado a finales del 18 definitivamente de Canadá, etcétera, etcétera. Y total, que se monta la invasión de los 100.000 hijos de San Luis. Ciertamente el tema es que, aunque es posible que la opinión pública fuera contraria al gobierno constitucional, como el ejército entero o casi era constitucional, era imposible tirar el gobierno constitucional en España con solo fuerzas interiores. Era necesaria una fuerza exterior. Y esa fuerza exterior la van a poner los franceses con todo este contexto que estoy contando afuera. Además, sueñan algunos con que Rusia se podrá, mediante un acuerdo con España. Fernando VII era muy amigo del zar Alejandro I, le gustaba mucho la alianza con Rusia, no solo porque hizo un gran negocio con lo de los barcos que he contado antes, sino porque también él pensaba que, siendo lejanos y pudiendo compensarle con territorios que él pensaba que pudieran ser también de apetencia inglesa, lo que es hoy el Oregón, lo que es hoy Montana, tal, que todo eso era el disputado territorio de Oregón, en el que los españoles desde California, los ingleses desde el Canadá y los rusos desde Alaska se lo disputaban, ¿no? Hay todo un temor que ayuda también a entender la posición de los Estados Unidos, de terminar diciendo en 1824 América para los americanos, de aquí que no pise nadie, ¿no? Que un poco, además, fue lo que se impuso finalmente, ¿no? Bueno, todo ese contexto determina la invasión del duque de Angulema con los 100.000 hijos de San Luis, una invasión que empieza en 1823 y que se va a extender hasta 1828 para pavor de norteamericanos y de ingleses, que siempre tuvieron la duda, de ahí que forzase Inglaterra la caída de Chateaubriand, que lo que estaban esperando era alguien que les pusiera unos barquitos para ir a América y reconquistar una América hispana, que realmente sería una América de influencia francesa. Bueno, el tiempo va pasando, llegan los sucesos de la invasión de
de los 100.000 hijos de San Luis, y al final se precipita la invasión, la crisis en España y en Europa se resuelve, y el resultado de todo ello es bien conocido, aunque quedó muy lejos de las aspiraciones de casi todos ellos. Austria pudo intervenir en Nápoles en 1821, reponiendo a los borbones napolitanos, pero Inglaterra y Francia, que no estaban dispuestas a permitir a los austríacos avanzar desde España, de Rusia se tenía lo que ya he dicho, y al final los norteamericanos, los británicos, les señalan a los europeos que, como potencias continentales que son, Lorcan tiene una magnífica frase al respecto, que es: ustedes como potencias continentales terminan su poder donde acaba el continente y empieza el mar. Eso ya es cuestión de Inglaterra. Así que para América no va nadie. Para América iremos nosotros, que tenemos barcos. Y entonces Monroe, el presidente norteamericano, dice: bueno, y ustedes tampoco, señores ingleses, porque América es para los americanos. Se acaba el tema, nadie alcanza grandes botines en el reparto del mundo hispánico, porque lo que nacen son las repúblicas continentales de América, y España pierde toda la América continental. El resultado, habíamos estado en el centro de la observación, en el punto de mira de todos, entre prácticamente 1808 y 1825, y el resultado final es que la España que se había conocido hasta entonces desaparece definitivamente para conocer el mundo hispánico que conocemos hoy en día. Bueno, una vez perdido América y ya entrando en el último punto, ¿qué tipo de despotismo fue el que aplicó Fernando VII en su época de gobierno? Bueno, Fernando VII, como ya he señalado, no fue exactamente el déspota empecinado de la historiografía liberal. Sencillo y austero, pero muy sencillo y muy austero, fue muy querido por sus servidores y un hombre más bien inclinado a la contemporización y al compromiso, carente de la tozudez de su hermano Carlos, el que luego sería el rey carlista. Su estilo de vida realmente era una versión regia del propio sistema de vida de las clases humildes. Era, digo, bastante sencillo y bastante austero, no era un hombre de grandes lujos y de grandes fastos. Se reunía, si alguno conoce bien Madrid, que es fue el Parque de la Fuente del Berro, igual lo conoce, bueno, pues eso era la quinta real en la que se montaba sus pequeñas juergas, si me permiten la expresión, pero es la verdad. Se iba de putas a las ventas, acompañado por un solo servidor, y no tenía problemas, nadie atentaba contra su vida, ¿no? Es un tirano atoriado y tal, parece que podría encontrar un puñal enemigo con facilidad. Pues no lo encontró nunca en su vida, y el hombre se apoya mucho en el sistema de gobierno, en lo que son esas clases humildes que recelan de las clases medias y de los nobles ilustrados y liberales, y en el clero, que se siente atacado, sobre todo en 1820-23, muy atacados. Son las primeras matanzas de frailes de las que se producen, que explican un poco el por qué ahí se llevan las cadenas. Claro, fijémonos un poco en la estrategia del rey, entre una nobleza o un clero muy ultra reaccionario y unos liberales bastante revolucionarios y cada vez más jacobinizados. Él se intenta presentar como ese punto intermedio de confluencia en el que, con una cierta moderación, iremos haciendo reformas, pero iremos salvando lo mejor de la tradición. De alguna manera, el que el rey tuviera éxito en cuanto a su gobierno y que la gente le aclamara, no tenía tampoco, en fin, no es tampoco una cuestión muy difícil de entender. Cierto que no fue un gran gobernante, fue más bien un gobernante mediocre, y que los resultados de su política fueron más bien desastrosos que exitosos. Pero el que tuviese éxito y que tuviese siempre la opinión pública mayoritariamente detrás de él, no es tampoco un tema tan difícil de entender, aunque nos aleje profundamente de esa imagen que de él se tiene como el reaccionario terrible, perseguidor atroz de liberales, etcétera, etcétera, etcétera. No es que no fuese represor, llegado el caso, porque no tuvo empacho en ahorcar a Riego, en ejecutar al empecinado y a unos cuantos más. En fin, Muñoz Torrero, el hombre de las Cortes de Cádiz, o Antillón, pues también tiene un final triste, como un final triste tiene su tío, el cardenal de Borbón, hombre de la regencia, al que hará morir encarcelado, ¿no? No es que fuese precisamente Fernando VII un blando, pero explica este tipo de cosas, ¿no? Él no tenía mucha inclinación tampoco a los elementos reaccionarios clericales, aunque se haya dicho otra cosa habitualmente. Carecía de corte, pero no de camarilla, aunque a los integrantes de esta a veces los maltratase, un poco
poco esa cosa tan propia de los tiranos, de vez en cuando coger a uno de los favoritos de la corte y someterlo a Ugarte, al que comentábamos antes, por ejemplo, del negocio del siglo, es maltratarlo públicamente, que siempre despierta grandes adhesiones entre el pueblo llano, ¿no? De hecho, como también he señalado antes, el propio rey, cuando cobra el poder absoluto en 1823, una vez saciada su sed de venganza contra quienes habían intentado quitar el trono, va a ser precisamente un monarca que se oriente casi al programa liberal. Para ello se apoyará en los afrancesados. En eso, hoy en día, vale la pena destacarlo, cuando se hace ese debate de, pues los que eran de verdad progresistas eran los afrancesados. Dice, pues sí, eso mismo pensaba Fernando VII. Exactamente. Téngalo usted presente cuando uno ve a notables y sesudos historiadores, Miguel Artola, por ejemplo, señaladamente, que marcan como los grandes o los personajes más notables del periodo, a esos afrancesados, realmente son esos afrancesados los que van a ser el soporte de la política de Fernando VII. Recupera a Lista, que había sido afrancesado, a Javier de Burgos, etc. Él había sido una verdad de una formación notable, había estado, su educación fue confiada a 3 preceptores. El primero, el padre Felipe Schio, religioso de los Calasancios, hombre modesto, muy culto y muy inteligente, que en 1795 le nombran obispo de aquí cerca de Sigüenza, y pasa un año en el que es nombrado preceptor el obispo de Orihuela, Francisco Javier Cabrera, un hombre también muy brillante y notable, que también es sustituido en ese año, desde 1796, por otro personaje que también es notable, muy reaccionario, pero un hombre culto, es Escóiquiz, Juan Escóiquiz, que también la verdad es que era un hombre bastante miserable. Pero era un hombre culto que le dio una buena orientación. Entonces, frente a los liberales que no soportaban en ese segundo etapa de gobierno, no lo soportaban gran cosa, hace unas cuantas cosas notables, como patrono de las artes del reino, recupera a Lista, que digo, a Moratín, se hace mecenas del Museo del Prado, haciéndoles más donaciones, funda la Bolsa de Madrid, erige la Puerta de Toledo de Madrid, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, quien le hace la contra al rey en este último periodo no son tanto los liberales, aunque haya una pequeña conspiración. Luego hay una muy grande, o más grande, pero tiene otras razones, nos referiremos brevemente a ella enseguida. Quien le hace frente son los ultraconservadores. La gran revuelta que va a tener que atender el rey va a ser la revuelta de los agraviados, con origen en Manresa, que los catalanistas del tiempo presente han denominado la guerra de los matiners, y históricamente se la conoce aquí como la guerra de los agraviados. Para ellos, que el reino hubiera restablecido después de 1823 la Inquisición, que no hubiese purgado el ejército, que no les hubiera dado muchos cargos a los más conspicuos apostólicos, les parecía una persecución atroz a los más nobles y leales servidores del rey, ¿no? Ahí hay algún personaje notable, muy tapado por la historiografía. Se conoce el caso de la represión de Mariana Pineda, pero no se conoce el caso de la represión también de Josefina Comerfort, un personaje que no es del bando liberal, sino del bando absolutista, un agente trascendental para la urdimbre de la guerra de los agraviados, que moriría luego allá por los años 60. Hay una referencia buena a ella en la obra de Antonio Pirala, la historia de la guerra civil de los partidos liberal y carlista, porque es un personaje notabilísimo, aunque, bueno, como era reaccionario seguramente ha quedado sepultado en el olvido, pero fue una persona también a la que Fernando VII, no solo a ella, pongo un poco el tema por compararlo con Mariana Pineda, a otros muchos sí les tiene que dar una severa represión. La guerra se produce fundamentalmente en Cataluña, se considera el origen del carlismo y se considera también por los propios nacionalistas catalanes como un origen del nacionalismo catalán. Es un poco pues eso, los que consideraban que Fernando VII era un exceso de liberalismo, casi un jacobino, le montan una revuelta seria, tienen que emplear tropas, vuelve a mostrar una vez más su doblez para acabar con los sublevados, hace una proclama en la que promete que no habrá ahorcamientos, y efectivamente los fusiló a todos. O sea, un personaje notable en sus formas el rey, ¿no? Y gracias también se vence la sublevación a que todavía estamos en 1827, todavía está ocupada España por el ejército francés del duque de Angoulême, que había entrado en 1823. Justamente esa
sublevación que es acallada con tropas francesas le inspira al rey la necesidad de dar cuanto antes salida a los últimos restos del ejército francés, porque el tema es delicado. En la guerra de los agraviados ha puesto de relieve que una de las razones que le dio más peso a la afluencia de voluntarios en las filas de los apostólicos fue el hecho de tener que volver a enfrentarse con los franceses, porque les recordaba lo de 1808, ¿no? a los naturales del país. Luego ya, cuando llega la Revolución de Julio en París en 1830, que derroca a Luis XVIII, a Carlos X, al sucesor de Luis XVIII en Francia, pues gran temor, vuelven a surgir las conspiraciones, pero las conspiraciones que surgen, hay una señalada famosísima, que yo creo que todos recordarán, que está representada en un magnífico cuadro de Gisbert, que es el fusilamiento de Torrijos y sus compañeros en Málaga, ¿verdad? Pues esas son conspiraciones urdidas en Francia para lanzar sobre Fernando VII avisos de que o me reconoces a mí, Luis Felipe de Orleans, como rey de Francia, o te voy a dar mucha guerra, ¿no? Mandándote conspiradores liberales siempre que haya ocasión. Bueno, también ahí se juntan en la represión de general Torrijos y sus compañeros, se juntan también otros factores, como el hecho de una clásica figura, el pelota español, un gobernador de Granada que aspira a más altos destinos, y para eso también se mete en urdir la conspiración para presentarle al rey, en petición de un ascenso, unas cuantas cabezas de liberales cortadas. Pero bueno, sin entrar en muchos detalles, el personaje, en fin, como vemos, aunque intenta hacer de liberal, nunca llega a conseguirlo, se queda en los afrancesados. El personaje es más notable que todo eso, porque de hecho Stendhal, el gran novelista francés, autor de La Cartuja de Parma y del Rojo y el Negro, va a tomar de Fernando VII bastantes notas y le va a utilizar como personaje en alguna de sus obras. De hecho, él ya había tomado la figura de Fernando VII en su relato de tema español, El Arca y el Aparecido, donde se trata con cierto detalle la personalidad del monarca Fernando VII. Pero en su obra más destacada, La Cartuja de Parma, retrata la figura de un déspota con ambiciones ilustradas y que desea sintonizar con el espíritu del siglo. Era el personaje justamente del príncipe Ernesto Ranuccio IV de Parma, que es, en fin, no es un personaje central de la trama de La Cartuja de Parma, pero está directamente inspirado en Fernando VII. Es el personaje que cuando se acuesta por la noche hace primero que su primer ministro mire debajo de la cama por si hay algún liberal escondido, no sé, que vaya a intentar contra su vida. También, como Fernando VII se había encontrado Ernesto Ranuccio IV de Parma con que le habían intentado los liberales quitar el trono, ¿no? A eso no lo perdonaba, pero al mismo tiempo no soportaba los clericales, no soportaba ese personaje que en el fondo pues es probablemente, cuando uno lee La Cartuja de Parma y se encuentra con ese personaje pintoresco que es Ernesto Ranuccio IV de Parma, con que se está encontrando realmente es con Fernando VII. En fin, Fernando VII siempre se presentó como el portavoz de la voluntad popular, como ya he dicho, y seguramente estaba convencido de serlo. Buscó y halló siempre el apoyo popular para sostenerse en el trono absoluto. Y, por último, y para terminar, una pequeña anécdota que habrán oído ustedes han dicho en bastantes ocasiones, pero atribuido a veces mal a otros personajes. Está el dicho aquel de así se las ponían a Fernando VII, que era Fernando VII. Es una cosa que tiene que ver con el juego del billar. Y es que Fernando VII, cuando jugaba, daba de una vuelta para volver a hablar con los que estaba, y el criado volvía a poner las bolitas. Claro, como una reina se atrevía a decirle nada, hasta que el embajador francés, que también era consumado jugador de billar, se agarró un globo en una de esas partidas de campeonato y lo contó por todas partes para desalo del rey. Es un personaje que en el exterior tuvo muy mala prensa. La persecución que hizo de sus padres y de Godoy, sobre todo después de 1814, pues evidentemente no le dieron buena fama, y anécdotas como esta pues también le dan la fama en parte, que es bien ganada, que tiene de rey felón. Pero sí vale la pena a lo mejor, y con ese propósito he hecho yo esta ponencia, el darse una vuelta por lo que es la época y lo que es el contexto, porque probablemente, aunque él fuera un rey deficiente, un gobernante pues limitado, sí es cierto que probablemente no ha habido una crisis política tan gorda en España jamás como la crisis que se abre en 1808 con la guerra de la independencia y se cierra en 1825 con la independencia de América. Muchas gracias.
por la intervención. Bueno, esto se está grabando en vídeo, sabéis que luego se colgará en internet. Somos unas 30 personas, pues probablemente lo verán, mucha más gente a través de ese medio, tanto en España como en América, que parece que tenemos cierta audiencia. Las cosas que hacemos en este pequeño municipio, y así es, por experiencia lo puedo decir. Vamos a abrir ahora un turno de preguntas para todo el que quiera intervenir. Pedimos el turno, se da. Yo voy a hacer una aprovechando que soy el organizador y aprovechando que soy también el organizador, te voy a pedir que me des el texto, que me interesa bastante. Yo te quería preguntar, bueno, no sé si tienes los datos. Aquí hace un par de años, hablando de las constituciones, se habló de cómo, estando Fernando VII en Francia, ni mucho menos estuvo aislado, aunque estuvo cautivo. Es decir, él ya, como gran intrigador que era, ya tenía gente pululando por Madrid. Entonces, como a mí lo que más me interesa, por lo menos en este año, es las vinculaciones, o sea, todo aquello que tenga que ver con América, como parte del proyecto que se está desmoronando, es que me gustaría que me dijeras si conoces qué relaciones tuvo Fernando VII con la gente que estaba en América, no solamente con su ejército, sino con esas élites criollas que son las que luego se están enfrentando allí. Si dispones de datos. Sí, ninguna. No, es curioso porque, fijémonos, el tema es curioso, ¿no? Ciertamente, hasta el tiempo de Carlos IV, su padre, el nombramiento de virreyes, de obispos, tal, es un tema delicado, importante, en el que se toman... Fernando VII es un hombre que está muy obsesionado con la política europea y con la política española. Le ocupa prácticamente el 99% de su tiempo. Y el tema americano lo despacha con mucha rapidez. Lo comenté antes como nota al paso, porque tampoco daba para el tema, pero ya que sale la pregunta, para que te hagas una idea. El partero y los oficiales están en América cuando llega el trienio liberal. En el fondo, como buenos militares, todos ellos masones, el ejército entonces estaba, ser masón y ser militar venía a ser cosas equivalentes, no estamos en 1820, ¿no? Pues celebran la llegada de la Constitución de Cádiz porque en el fondo son los amiguetes los que han vuelto a tomar el poder aquí, ¿no? Después de una época en la que no han estado los amiguetes, ¿no? Entonces cogen al virrey Abascal, lo quitan y ponen de virrey a uno de los generales, la Serna. Y claro, llega 1823 y le llegan las noticias de que han invadido los franceses, tal, y dicen, bueno, oye, ahora hay que ir a Madrid alguien a contar el tema, ¿no? A ver qué va a pasar. Y deciden enviar a Espartero. Entonces Espartero lo embarcan para Madrid. Espartero dice, bueno, ya le habían nombrado brigadier, que era casi general, ¿no? Y dice, bueno, a ver qué me pasa a mí cuando vea al rey, claro. A ver cómo acabo y cómo salgo de esta. Pero el tipo, hombre, Espartero fue siempre un hombre valiente, ¿no? Pero no fue nunca un cobarde. Entonces se presenta en Madrid y llega ante pide audiencia al rey, el rey se la da y le cuenta, pues mire, majestad, nosotros cuando llegó el trienio liberal nos cargamos a Abascal, bueno, no porque lo hubiera nombrado usted, que realmente tampoco lo había nombrado exactamente usted, bueno sí, normalmente lo había firmado el rey, pero el rey de los temas americanos no se había ocupado nunca, nada, y siguió sin ocuparse. Y nos pusimos a la Serna más que nada por operatividad en el mando, porque Abascal estaba el hombre muy fuera de juego y el que dirigía ahí las operaciones de verdad era la Serna. Además, pues ya ve que hemos mantenido el tema bien gracias a eso y tal. Nada, no se preocupe, usted que yo brigadier, usted general, tal. O sea, que sale el tipo estupendamente de la reunión y dice, hombre, necesitaría volver a América con refuerzo. Mira, eso último sí que no te lo puedo dar, ¿no? Bueno, se va solo a América para contarlo. La actitud de Fernando VII hacia América tiene luego una segunda parte. Hay un intento también de un personaje, no recuerdo ahora el nombre, tanto turbio, que intenta en 1829 una reconquista de Nueva España, pero el tema fracasa, ¿no? El personaje este, cuando termina el operativo, aunque ha recibido buenas indicaciones de Fernando VII, luego Fernando VII se desentiende de él, de manera que este se tiene que volver a París porque le da pánico volver a que no se crea justicia, ¿no? Y en cuanto a nombramientos de tratamiento con élites criollas, yo creo que Fernando VII, vamos, no conozco, y he mirado el tema con detalle, no conozco el que haya conocido a nadie de élite americana. Ni tratarse siquiera. De hecho, bueno, ni siquiera se trata aquí con élites españolas, o muy poquito. Tiene su pequeño círculo cortesano, espías en muchos sitios,
él realmente, por ejemplo, a personajes como los que hemos señalado al principio, que van a ser el núcleo del liberalismo español, a Güell, Torreo, personalmente no los trata jamás ni ganas. Hombre, se relacionará con algunos próximos a él, algunos ministros ni siquiera llegaron a conocer personalmente al rey, de los ministros del rey me refiero, ¿no? De estas cosas que dices, él iba a su cosa, a su mundo, él era el ungido, era rey por derecho divino y que no le tocasen sus poderes, ¿no? Un poco ese personaje, recordando la Cartuja de Parma, el príncipe de Parma, Ernesto Ranuccio, que dice aquello de ¡ay, qué tiempos vivimos tan malos en los que ya no basta con ser rey de derechos divinos, sino que tienes que conseguir la audiencia de la opinión pública, ¿no? Él, con la opinión pública, la maneja a través de agentes, tiene muy poco trato y efectivamente es curioso que frente a los reyes anteriores, que sí que han tenido siempre mucha preocupación, mayor o menor, pero siempre intensa, sobre temas coloniales, Fernando VII es el primero a lo mejor que no tiene el mayor interés. Bueno, eso puede explicar. Y explicar enormemente bien qué es lo que pasa. Luego otra cosa, un momentito, una cosita. Luego una cosa que ayer ya lo comentamos, el punto de Manresa a mí me ha llamado mucho la atención porque luego las bases de Manresa, que son pues, 70 años después de lo que tú has comentado, es el punto de partida del nacionalismo y de la transformación del carlismo en catalanismo, van borrando, van orillando esa aroma carlista para darle otra reformulación, pero es prácticamente lo mismo. Yo creo que eso es un tema de desarrollo para que interese. Eso daría para otro tema. Claro, claro. Porque ahí lo que se produce es previamente es la ruptura del carlismo, que lleva a lo que se llama el Partido Integrista de Nocedal, pero eso sería para otro tema, que lo que hace es romper el lema de Dios, patria, rey y dejarlo en Dios. Y ni patria ni rey, porque el rey nos parece demasiado liberal y la patria ha dejado de ser España para quedar indefinida. Luego encontrarán la patria. No, eso, lo de Manresa es interesante porque todo ese siglo que ponen desde Felipe V, los catalanes, es la expansión catalana por América, es la que facilita Felipe V, y cuando ven que eso se puede perder, parece que por ahí va la reacción, o sea, que no se pierda lo antiguo, que lo nuestro, que nos da el pan. Pero yo quería comentar otra cosa, hablando de los pocos contactos con América, creo que el golpe de Riego estaba preparando, ¿no? 20.000 soldados para pasar a América, ¿no? Y dice, no, allí ya no tenemos que ir porque hay más problemas aquí. Quería enlazarlo con, por ejemplo, San Martín, que pelea con Napoleón aquí, Florida Blanca, que está en la Junta Central, que van hacia Cádiz, y como San Martín, también Nassau relacionado, pasa por Inglaterra y parece que conoce los planes ingleses de dominar Sudamérica, Miranda, que están todas también, entre París, está... Si los americanos pactan con Inglaterra, pero también sabiendo que Inglaterra se los quiere. Si las revueltas criollas puede ser, nos tenemos que defender, porque los San Martín tienen un proyecto de unidad sudamericana, el Bolívar también, que no es decir, se cae la monarquía y aquí que nos coman los de fuera, sino también de defenderse, apoyarse en Inglaterra por intereses, pero también para echarlos, como de Buenos Aires o de otros sitios. Si los criollos también tenían una idea de España ya no la recuperamos, la perdemos en luchas intestinas y nos tenemos que organizar, que no es una pérdida solo, sino un proyecto político, porque al fin y al cabo Inglaterra no entra ahí. Todos los que se querían repartir Inglaterra, ¿no? Francia o tal, consiguen menos de lo que... No consiguen nadie nada, solo consiguen dejar un ideal. Ahí hay varios problemas, en fin, por apuntarlos, porque desarrollarlos sería demasiado largo, ¿no? El problema, ¿por qué el reinado de Fernando VII queda bajo la patina del rey Felón? Un desastre de regla y punto y aparte, y arráncame de nuevo en 1833, que ya viene otra etapa por lo menos más presentable. Queda todo muy mal. Los liberales españoles no saben qué hacer con los independentistas americanos. Los independentistas americanos no saben qué hacer con los liberales españoles. En realidad está pasando ahí la pugna desde finales del 18, y ya el conde de Aranda había lanzado una propuesta primera de independizar los virreinatos con príncipes de la Casa Real Española, ¿no? Y esa secuencia se sigue intentando hacer valer en toda esta crisis que hemos comentado de la época de Fernando VII. Cierto que Fernando VII no tiene mucho interés, de hecho tiene un profundo desinterés hacia conocer el mundo americano,
como también ya lo hemos dicho, pero también es cierto que los ingleses y los norteamericanos, fundamentalmente, actúan muy seriamente en América, pero muy seriamente. Fijémonos que lo que se montan frente a esa intención de montar príncipes europeos, de una otra procedencia, porque Bolívar buscará príncipes franceses y príncipes ingleses, no los encontrará, son los norteamericanos los que imponen la forma republicana, la inspiran y la apoyan, para evitar que los europeos, o sea, para romper lazos, que América Hispana rompa lazos completamente con Europa. De manera que, pase luego lo que pase, porque las fuerzas de Estados Unidos todavía no son muy potentes o lo suficientemente potentes para ordenar y dirigir, yo creo que no son ni hoy en día, pero bueno, eso es otro tema, ¿no? Entonces, mucho menos, lógicamente. Dicen, por lo menos que queden separados de allí, que ya tendremos ocasión nosotros luego de ir entrando en materia, ¿no? México eso lo ha vivido más directamente que nadie, sabe lo que son los norteamericanos entrando en materia, ¿no? Se llevan medio país. Ahora que te descuidas. Es un poco esa pugna, el por qué hay un debate interesante, y en la obra de Bolívar lo encuentras, respecto a monarquía o república en los nuevos países que van a nacer, ¿no? Bolívar al final hasta se decanta por la monarquía, pero la forma que le imponen desde Estados Unidos, a Bolívar le llaman un Bonaparte local con pretensiones imperialistas. Bueno, se dicen cosas monstruosas de algunos de ellos, probablemente algunas con razón, porque también la verdad es que los independentistas americanos tienen menos nivel de lo que la historiografía oficial de sus países ha querido en un alarde de nacionalismo hacer valer, ciertamente, ¿no? Pero sí que es cierto que hay todo este cruce, porque ¿qué ocurre? Que la verdad es que nadie está muy satisfecho de lo que va resultando de la sublevación contra España, nadie está, fijémonos cómo salta en pedazos el virreinato de Nueva España señaladamente. Nueva España, después de algunos conatos con Morelos Hidalgo hacia 1810, que no está muy claro porque se termina quitando viva Fernando VII y cosas así, que con mucho independentismo ahí no parece que haya. Sí que el tema se precipita cuando se tiene pánico de que venga un virrey liberal, porque ahí estamos gobernando los más conservadores, ¿no? en Nueva España. Pero bueno, luego Nueva España salta en pedacitos también. Los californianos nunca quisieron ser mexicanos, nunca les gustó mucho. En Texas miremos lo que pasó, que no solamente eran los colonos gringos, también la población de allí era muy reacia. Haber dejado de ser españoles no les había convencido. Los de las repúblicas centroamericanas se separan a la que tienen ocasión, no son unas provincias unidas que luego saltan en pedazos. Es decir, que todo aquello va un poco deslavazado, nadie está muy conforme con lo que va resultando, ¿no? La verdad es que uno entiende por qué ese periodo lo intenta sepultar en la historia de España oficial, desde luego, con y llegó la minosa década y eso fue un horror, el desastre, pasemos rápida, porque contar todo esto es sumamente delicado. Hombre, para escolares desde luego yo creo que está cruel, pero incluso para nosotros que somos gente que a lo mejor hemos estudiado, nos hemos aproximado al tema, nos resulta complejo y complicado de entender, porque se cruzan muchísimas influencias. Hay sobre todo esa tremenda pugna imperialista en la que no nos damos cuenta, pero los norteamericanos están aterrorizados de que los rusos se expandan desde Alaska por la costa del Pacífico. Se habla, fijaros qué barbaridad, dicen, los rusos quieren llegar a conquistarle, a quedarse con el Perú de España. No sé si sería verdad, pero sí se dijo. Probablemente no fuera verdad, yo no creo que los rusos aspirasen a tanto, pero se dice, ¿no? Y se dice en Washington, y les ves a eso, a John Quincy Adams, a Monroe, a Madison, cuidado que los rusos que se nos comen aquí unas cosas. Pero fue una crisis colosal, ¿no? Y luego, problema, los liberales aquí tampoco hacen un papel muy lucido, porque quedan un poco, si me permiten la expresión, de traidores. Toda vez que ellos sí que apoyan, por una cierta coherencia. A Blanco White ya le pasa eso en 1811-12, que por pura coherencia liberal dice, si nosotros estamos reclamando el derecho a autogobernarnos, ¿cómo se lo vamos a negar a los de América? Entonces al final queda un poco como el traidorzuelos a la causa nacional que hubiera sido la de Fernando VII de sostener dentro del imperio a las países americanos.